¿Qué tal, mis hermanos? Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio, ya que pues no hemos tenido oportunidad de vernos en el santuario, pero es un gusto poder saludarte desde aquí. Ojalá y nos dejara saber que también te encuentras bien, al igual que nosotros, y que pues la gracia del Señor ha sido buena siempre con nosotros. Y si tú estás viendo este video es porque seguramente tienes interés en los estudios de escuela dominical que estábamos impartiendo en el templo. Y ahora con la situación sanitaria que vive el país, bueno, estamos también muy gustosos de poder presentar estos estudios a través del internet y que tú puedas tener la facilidad de visitarlos. Es por eso que hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Y comenzamos. Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje de David. No te avergüences, testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Este es mi Evangelio. Retomando nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, quisiera recordarte algunos de los puntos introductorios importantes de esta carta. El autor, como ya dijimos, el apóstol Pablo, la fecha en la cual se tuvo este intercambio o esta comunicación fue en el año 56 al año 58 después de Cristo. El tema del libro de Romanos es la justicia de Dios y en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Algunas de las palabras claves que podemos encontrar en la carta a los romanos es la justicia, la fe, justificación, ley y gracia. Estos son algunos puntos introductorios que bien haríamos en recordar. Otro de los puntos claves que veíamos a manera de introducción en el capítulo 1 es que decíamos que el inicio de esta carta, ¿verdad?, comienza con un saludo que se concentra desde el versículo 1, ¿verdad?, hasta el versículo 15, dando a entender el propósito de Pablo, su viaje, su misión, la presentación del Evangelio de Jesucristo. Decíamos que siempre que pensemos, siempre que abramos la carta del libro de los Romanos y veamos la figura de Jesucristo en esta carta, pensemos en Él de dos maneras. Número uno, su humanidad. Veámoslo a Él como humano, ¿verdad? Como el hombre que vino, que también sufrió, que también padeció, que también estaba sujeto a emociones humanas. Y el otro aspecto es su deidad. La palabra del Señor nos dice aquí en el capítulo 1, versículo 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. Estos son dos aspectos que debemos de tener siempre presentes cuando veamos la figura de Jesucristo. El versículo 3 y 4 nos declaran precisamente estas dos realidades de la humanidad y de la deidad de Jesucristo. En el versículo 3 vemos que es descendiente de David, ¿verdad?, hablando realmente de su naturaleza humana según la carne, ¿verdad? Y el versículo 4 nos hablan de que Él fue declarado Hijo de Dios por el poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Él fue declarado también Hijo de Dios. No que antes no lo haya sido, ya lo era, pero en este momento la resurrección tenía un gran impacto en el terreno espiritual, en el ambiente terrenal también, para poder declararle a los hombres que Él era el Hijo único de Dios. Otro de los aspectos que también haríamos bien tomar en cuenta, cuando pensemos en la obra de Jesucristo, tomemos en cuenta dos cosas.
Número 1, su crucifixión. Cuando la Biblia nos habla del amor de su Hijo Jesucristo o del amor del Padre para con nosotros, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia la cruz. Siempre que el Señor quiere tocar el tema del amor, nos lleva al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo ves? Si vemos también primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice su palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy claro, ¿no? Si el Señor quiere tocar el tema del amor, nos lleva a visitar el Calvario. Es en ese monte, ¿verdad? Donde al pie de la cruz todos somos iguales. Es al pie de ese monte donde ninguno puede estar más arriba que el otro, ¿verdad? El amor de Dios es para todos y solamente se alcanza a ver una sola cosa: Jesucristo mostrando amor por todos aquellos que deciden cambiar su vida en esa cruz. Esa cruz que era un símbolo de tortura, de sacrificio, un símbolo de vergüenza, ahora el Señor lo toma como un símbolo también de amor. No para que lo andamos trayendo, colgando, no para que lo andamos mostrando, sino más bien para que lo andemos viviendo y predicando. El segundo punto, cuando pensemos en la obra de Jesucristo, es su resurrección. Te hago una pregunta: si el Señor quiere hablar de su poder, de su obra poderosa, de ese dunamis, ¿verdad?, a la vida de los hombres, ¿a qué tema te va a llevar? Exacto, te va a llevar a la resurrección. Cuando leemos cartas como por ejemplo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ya lo ves? Si el Señor quiere hablarte de su poder, te va a hablar de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Uno más, Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Nuevamente, cuando pensemos en la obra de Jesucristo, pensemos en dos cosas: su crucifixión, que nos habla de su amor, su sacrificio, ¿verdad? Y número 2, su resurrección, la cual es figura, ¿verdad? O es la contraparte, ¿verdad?, de su poder. Después de esto, el apóstol Pablo, de los versículos 8 al 13, al 14, y argumentando sus intenciones de querer ir a visitar y exhortar, a confirmar, ¿verdad?, a fortalecer a los hermanos de la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad?, que aún las buenas intenciones están sujetas y dependen de la voluntad de Dios. Él había querido ir muchas veces a Roma, pero no le había sido fácil, no le había sido permitido, no le había sido otorgado, ¿verdad?, estas facilidades de poder presentarse y visitar a los hermanos. ¿Por qué? Bueno, él mismo dice que es por la voluntad de Dios, pero si nosotros vemos todas estas características que implican la oración, desde el versículo 8 dice: porque primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por vosotros siempre en mis oraciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunas características, ¿verdad?, que el apóstol Pablo enumera acerca de su oración. Es una oración, versículo 8, con gratitud. Versículo 8, con gratitud. Dice: porque en todo
porque primeramente doy gracias a Dios, ¿verdad? Siempre que iniciemos una oración, acordémonos de esto, de hacerlo con gratitud. Versículo 9 es constante porque dice, sin cesar, dice, porque me es Dios a quien sirvo por el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por ustedes. También la oración delante de Dios es sumisa, dice rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, ¿verdad? Y número 4, con un motivo correcto. Ir a ustedes para prestarles una ayuda, ¿verdad? Dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados o fortalecidos, ¿verdad? Por la fe que nos es común a ustedes y a mí tenemos. Entonces, el versículo 13 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿verdad? El apóstol Pablo, después de todo lo que había vivido en contra de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿verdad? Ahora él consideraba que lo menos que podía hacer era predicar, ¿verdad? Y decir, yo me debo, ¿verdad? A aquellos cristianos, ¿verdad? Que pusieron su vida también en los inicios del Evangelio para predicarlo, comunicarlo, ¿verdad? Porque yo era perseguidor, dice el apóstol Pablo, pero ahora, ¿verdad? Dice, soy deudor a todos aquellos, judíos y no judíos, ¿verdad? Griegos y no griegos, sabios y no sabios, ¿verdad? Soy deudor, es decir, tengo esa obligación, esta comisión de predicarles el Evangelio. Así que dice el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en animarse, confortarse, ¿verdad? En este tiempo que nos hace mucha falta, ¿verdad? El propósito de estos videos es para que también, hermano, desde aquí decirte, mira, toma fortaleza en Cristo Jesús. No tengas temor, no tengas miedo. Estos tiempos van a pasar. No es la primera vez que se presentan cosas así, no es la primera vez que pasan este tipo de cosas. Desafortunadamente, y lo sabemos, Apocalipsis no es un libro que vaya a terminar donde todos estamos, donde la humanidad va a terminar agarrados de la mano y cantando. No, vamos a ver mucho más cosas como la que hoy estamos viviendo a nivel de la salud. Pero el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente para que nosotros no tengamos temor de ninguna de este tipo de cosas. Dice, cuando Él está hablando con sus discípulos, lo dice pues muy claramente. Dice, ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Miren que no se turben entre ustedes, porque es necesario que esto acontezca. Se va a levantar una nación, un país contra otro país, le va a levantar un reino contra otro reino, el del norte contra el del sur, el de occidente contra oriente, ¿verdad? Y habrá pestes, ¿verdad? Habrá hambres, habrá terremotos, ¿verdad? En diferentes lugares. Entonces, el Señor nos los advirtió claramente. Realmente, cuando el apóstol Pablo quería ir a Roma, será para no solamente pasar buenos momentos, pasar un buen rato, no, realmente afirmar el corazón del cristiano en convicción de que no debe perder su mira de Jesucristo y su fe. Es muy importante porque la palabra en este mismo pasaje después las cosas y nos dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, versículo 6, no es el fin. Aún no va a ser el fin, hermano. Es necesario que muchas de esas cosas se presenten y que la humanidad tenga que atravesarlas, pero dice el Señor, aún no es el fin. Entonces, fortalécete en el Señor, ¿verdad? Ten confianza, no tengas miedo. Incluso los mismos doctores científicos, ¿verdad? La comunidad científica ha dicho acerca de esto, ¿verdad? Que el miedo, el temor, incluso debilita tu sistema inmunológico. Entonces es preferible que tengas un buen ánimo, ¿verdad?
que tú seas el que fortalezca, ¿verdad? A otras personas, a otros hermanos, a otros compañeros, otros amigos, otros familiares, ¿verdad? Y que ellos puedan ver que en ti hay otro espíritu, un espíritu mucho más grande, mucho más poderoso, que puede fortalecer en tiempos de tristeza, ¿verdad? En este tiempo, en tiempos de COVID-19. Muy bien. El apóstol Pablo continuará diciendo en el versículo 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Un propósito principal, ¿verdad? Anunciarles el evangelio. ¿Qué importa si en este tiempo hay un virus, ¿verdad? Hay una peste y hay mortandad, y que en el siglo venidero va a haber guerras, ¿verdad? Y que nuestro país va a estar en guerras, o que si va a estar sometido a una gran devastación por terremotos. El principal objetivo en todo momento, haya pestes, hambres, terremotos o guerras, va a ser poder anunciar el evangelio. No te olvides, lo más importante es poder anunciarles el evangelio. No les cuentes de tu vida, no les cuentes lo que hiciste de chiquito, tu gran aventura, tu gran logro, tu gran éxito. Cuéntales del éxito de Jesucristo en la cruz, porque es delante de la cruz donde ya dijimos, donde todos son iguales. Todos reciben la misma gracia y la misma misericordia. Entonces, si hay crisis, si hay desempleo, si falta algún bien necesario para la familia, ¿verdad? Lo más importante es que su palabra está con nosotros. Ahora bien, todo es cuestión de aprender a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. El apóstol Pablo estaba hablando de algo en lo cual él era experimentado. Él había aprendido a tener abundancia y había aprendido a tener escasez. La palabra del Señor siempre nos ha invitado a que cualquiera que sea nuestra situación, aprender que debemos siempre estar confiados en el Señor Jesucristo, que lo que tenemos nos es suficiente. Habrá tiempo de tener abundancia, habrá tiempo de tener escasez. En estos tiempos que ahora hay una emergencia sanitaria, pues, y a veces pudiera faltar el trabajo, pudiera andar mal la economía, pudiera andar mal alguna situación. La palabra siempre nos exhorta, como dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza. Ahora el apóstol Pablo dirige todo su mensaje con el énfasis del Evangelio. En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo no se avergonzaba de ir a prisión por causa del Evangelio. El apóstol Pablo en ninguna manera se avergonzó tampoco por morir por causa del Evangelio. Para él era un tema de que en todo lo que más fuera posible parecerse a su Señor, él lo iba a procurar, él iba a facilitar esas condiciones. Si el Señor habría sido maltratado, él también quería, por causa del Evangelio, él también quería atravesar esas mismas situaciones. Todo lo que fuera parecerse a Jesucristo en las diferentes situaciones, él estaba dispuesto a hacerlo. Dice 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8, 2 de Timoteo 1:8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Lo ves?
Lo ves ahora, es la condición del apóstol Pablo, era su deseo, era un buen anhelo, el que cuando una situación buena, una situación divina, una situación que el Señor había procurado, te lleva a atravesar una prueba, bueno, aprende a padecerla con contentamiento, aprende a no avergonzarte del Evangelio, a no hacerte el sufrido, a no hacerte la víctima, a no hacerte una persona triste o amargada, afligida por la situación que estás llevando, sino que con contentamiento, ¿verdad? Atravesar esa situación, porque se está dando a conocer el Evangelio de Dios, se está dando a conocer que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, y mucho más cuando hay vidas de por medio donde tú les estás compartiendo del perdón de pecados. Este era el Evangelio del cual el apóstol Pablo no se avergonzaba, incluso recomendaba, ¿verdad?, a sus discípulos seguir la misma pauta que él. El Evangelio es poder de Dios, dice el versículo 16. Es en el griego original diría, es dunamis de Dios, ¿verdad? Es para todo aquel que cree. Y a todo aquel que cree es responsabilidad personal. Hay muchos que no querrán creer. Bueno, no quieren creer, es responsabilidad personal. Pero habrá muchos que sí quieren creer. Y va a ser poder de Dios para todo aquel que cree. No para todo aquel que visita una iglesia, para todo aquel que tiene un familiar cristiano, no para todo aquel que ha oído o conoce de Dios, sino para aquel que participa de una vida santa, de las cosas de la piedad, para aquel que es partícipe de la santificación por medio de las Escrituras y por medio de la palabra del Señor. Para él es poder de Dios. Este evangelio precioso, atesorado, que costó mucho trabajo recopilarlo, que ahora tenemos un fácil acceso, por muchos es menospreciado. ¿Por qué? Bueno, pues no lo toman en cuenta, no lo valoran, viven en sus deleites, en la vanagloria de sus ojos, viven persiguiendo algunas ambiciones. Pero tú, hermano, tú persona que me escuchas del otro lado, ¿verdad? Si tú decides creer en Dios, entregarle tu vida, pues hasta que Dios no tenga el todo de ti, tú no vas a tener ese todo de Dios que tanto anhelas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cuál es el objetivo de este evangelio? Dice el versículo, para salvación a todo, nuevamente, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, bueno, porque de ahí salió nuestro Señor Jesucristo, fue el pueblo que el Señor escogió, pero bueno, sea primero o sea segundo, a veces vemos que no hay mucha diferencia. Los judíos que eran las ramas originales fueron desgajadas. Hoy en día ninguno de los judíos cree en el Señor, digo ninguno, hablando, generalizando. Sabemos que hay judíos que creen en el Señor Jesucristo, pero no es su tiempo hoy en día, ¿verdad? Es tiempo de los gentiles, y cuando una vez que se complete el número de los gentiles, entrará la plenitud, ¿verdad? También del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero hoy en día la plenitud de los gentiles, para que el evangelio sea esparcido y dado a conocer a ellos, es ahora. Es un tiempo agradable, según le ha placido al Señor. Y no debe ser una vergüenza, dice aquí, no me avergüenzo, hermano, no es ninguna vergüenza vivir de forma contraria al mundo. Eso sí es vergüenza, vivir como ellos viven, vivir en la forma que ellos viven, hablar de la forma que ellos hablan, pensar de la forma que ellos piensan. Eso sí es una vergüenza, mas no el evangelio. No debe ser una vergüenza vivir de forma contraria al mundo. Más en cambio, a veces le damos su lugar al mundo, queremos imitar las cosas del mundo e incluso traerlas a una iglesia. Eso es una vergüenza. Queremos traer la música, los ritmos, las tendencias del internet, las queremos traer a la iglesia. Es una vergüenza traer las cosas del mundo a una vida santa, a un grupo de personas que se han santificado para glorificar al Rey. No tenemos por qué avergonzarnos del evangelio. El evangelio es poder.
Es por donde el Espíritu Santo habla y nos transforma y crea el milagro más grande, ¿verdad? Que todos nosotros podemos ver, sacar a una persona de su inmundicia, de su pecado, traerla a los pies de Cristo y que jamás vuelva del otro lado hacia el mundo yendo tras sus deleites. Es el milagro más grande, que permanezca en la transformación que Cristo le ha dado a esa persona. Y no se avergüenza. Al contrario, es un orgullo para esa persona predicar el Evangelio, cambiar, examinarse a sí misma, ver en qué cosas es deficiente y transformarlas por la invitación propia del Espíritu Santo a ser renovado, transformado, santificado, regenerado y finalmente cuando el Señor Jesucristo venga, glorificado. Pero allá afuera no lo ven así. Allá afuera quieren que tú les prestes tus oídos, quieren que tú les prestes tu boca, quieren que vayas atrás de ellos. Y si ellos dicen que hay que ir para allá, todos para allá. Y si dicen que hay que tomarse selfies, así hay que tomarse selfies. Y si dicen que hay que hacer esto, todos lo hacemos. Y que la tendencia es esta, vamos a hacer lo que dice la tendencia del internet, X, lo que sea. De muchas cosas, no digo que todas sean malas, ¿verdad? Pero muchas cosas deberíamos avergonzarnos de todo lo que se hace allá afuera, todo lo que se dice, todo lo que se piensa. No piensen que vivimos en un mundo que no ha sido corrompido, claro que ha sido corrompido, vergüenza nos debería dar de eso. Pero dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. Sí, claro, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Pero si le preguntáramos el Evangelio, ¿se avergonzará de nosotros? Ahora déjame ponerte la otra cara de la moneda. Yo no me avergüenzo del Evangelio, ya vimos que no, pues es poder de Dios. Es un mensaje celestial. Ese mensaje celestial se avergonzará de lo terrenal, se avergonzará de ti que te dices cristiano, de ti que te dices que te congregas en una iglesia. No decimos del mundo, claro que del mundo es una vergüenza, ¿verdad? Porque en la Biblia condena todas aquellas cosas y no les da ni siquiera ventaja por ponerse por encima de las cosas celestiales y los valores bíblicos. Sí es una vergüenza, pero de ti te invito, hermano, a que reflexiones en tu vida, que te examines a ti mismo, ¿verdad? Y que así como nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, un día el Señor también pueda decirnos: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pues muy bien, mis hermanos, hemos llegado a este versículo del capítulo 1. Yo te espero en nuestro siguiente estudio para que sigamos viendo acerca de la instrucción del apóstol Pablo en esta carta al libro de los Romanos. Continuaremos con el versículo 17, 18, 19 hasta el 20. Pues me da mucho gusto, te mando un saludo y esperamos que primero Dios podamos vernos pronto. Muchas gracias.